Saludos mis hermanos y visitas, que el Señor les bendiga nuevamente. Y aquí estamos para exponer una vez más la palabra del Señor y volver al libro de Esther, donde hemos estado, como ustedes recordarán, algunos, ¿verdad? Recordarán, hemos estado trayendo una serie, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y viendo lo que el Señor nos tiene aquí en su palabra para cada uno de nosotros. Porque ciertamente este libro de Esther se escribió hace un tiempo para aquella generación. No es menos cierto que tiene mucho que ver para con nosotros, sus aplicaciones, sus enseñanzas, lo que el Señor tiene que decirnos a nuestras vidas. Así que les invito a orar una vez más para rogar la asistencia de nuestro Dios en esta oportunidad. Pedir que nos dirija, y que nos enseñe su palabra. Así que oremos antes de. Dios, gracias te damos por este tiempo, porque podemos venir delante de ti para estudiar tu palabra. Oramos para que nos muestre tu propósito, tu voluntad, lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres decirnos a nosotros con ella en esta ocasión. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y habla nuestras vidas. Y permite que algunos también de los que no te conocen hoy procedan al arrepentimiento por medio a la exposición de la misma, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, antes de entrar de lleno a nuestra exposición, yo quisiera que en esta oportunidad de ahora, con la gracia de Dios, nosotros veamos el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 17 del libro de Esther. Esther capítulo 4, versículo 1 al 17. Y hoy con el tema, tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas. Una vez más, tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas. Les invito a leer como texto central, aunque veremos todo el capítulo 4, 1 al 17, con todas sus enseñanzas completo, pero como texto central yo quisiera que leyéramos capítulo 4, versículo 15 al versículo número 17. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis por 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, dijo Esther, que perezca. 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Cómo veremos nuestra exposición de esta oportunidad, de esta ocasión, con el tema titulado Tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas? Estudiaremos este tema y este capítulo 4, 1 al 17 bajo 3 encabezados. En primer lugar, veremos la realidad de la vida cristiana. La realidad de la vida cristiana. Veremos en segundo lugar, identificándonos con los demás en la vida cristiana. Identificándonos con los demás en la vida cristiana. Y en tercer y último lugar, veremos, conforme se titula nuestro sermón, tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas. Yo quisiera que vayamos de inmediato al desarrollo de nuestro sermón en nuestro primer punto, la realidad de la vida cristiana. Y amados hermanos, como su nombre aquí lo indica, precisamente yo quiero recordarte algo que yo sé que tú sabes, pero que a veces nosotros olvidamos, generalmente olvidamos. Y es que la vida cristiana es sinónimo de dolor, es sinónimo de sufrimiento. La vida cristiana es sinónimo de prueba, de aflicciones. Aunque algunos han tratado de enseñar o presentar el evangelio de otra manera, la verdad es que en la vida cristiana lo que nosotros vemos es esto.
esto identifica, caracteriza la vida cristiana. El sufrimiento, el dolor, las pruebas, todo esto. La Biblia incluso dice en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo número 12, que quienes quieren vivir piadosamente, escucha bien, padecerán persecución en Cristo Jesús. Todos los que quieren vivir piadosamente van a sufrir o a padecer persecución en Cristo Jesús. Como se describe, de hecho, como se describe precisamente aquí, nuestros primeros versículos de nuestra historia de Esther capítulo 4, versículo 1 al 3, en la persona, muy particularmente en la persona de Mardoqueo, que les invito de inmediato para entrar de lleno a leer este capítulo 4, los primeros versos 1 al 3, para que usted pueda ir notando la realidad en la vida cristiana, lo que es sinónimo la vida cristiana. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Pero antes de leer versículo 2, dice aquí, ¿qué cosa Mardoqueo sabía que se había hecho? Recuerde, el capítulo 3, los versículos 12 hasta el 15, se habla aquí del hecho de los correos para perseguir y matar a todos los judíos. Y esto llegó a oído de Mardoqueo. Y entonces, cuando Mardoqueo supo esto que se había hecho, ahora sí, leámoslos nuevamente, ese capítulo 4, versículo número 1. Cuando Mardoqueo se dio cuenta de todo esto que se había hecho, dice el texto, una vez más, rasgó su vestido y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con gran voz y amargo clamor. Versículo número 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. 3. En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Yo no sé si tú pudiste notar y observar, pero de lo que se está aquí hablando, de quienes se está aquí hablando, de personas cristianas que aman al Señor, fieles al Señor, hijos de Dios. Sin embargo, nota la condición por la que ellos están atravesando. Esto parecería contraproducente. ¿Cómo es que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está permitiendo esto? De nuevo, mis queridos y amados hermanos y visitas, la vida cristiana es sinónimo de dolor, de sufrimiento, de prueba, de aflicciones. Esa es la realidad, esa es la realidad. Aparte de que hemos citado a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12, que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecuciones. He aquí la circunstancia de Mardoqueo y de los demás judíos, los demás hijos de Dios, cómo están aquí sufriendo en ceniza, que era una expresión de mostrar dolor, en ayuno, en aflicción. Todo esto es característica, de los que son hijos de Dios, de los creyentes. Aquí hay algunas enseñanzas que yo quiero que resaltemos. Y en primer lugar, yo quiero resaltar el hecho de que Mardoqueo era un hombre con una alta sensibilidad espiritual. Una alta sensibilidad espiritual. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, su reacción aquí, su respuesta aquí, su sentimiento aquí, la manera como él está reaccionando frente al anuncio de que salieron unos correos o unos avisos para matar a todos los judíos. Mardoqueo empieza a llorar, a sentir dolor y a manifestar dolor. De manera que Mardoqueo era un hombre cristiano con una alta sensibilidad espiritual. Mardoqueo no se sentía así
por una pérdida material particular. No, no, no. Mardoqueo no estaba llorando y en ayuno y en silicio porque había perdido el carro, porque había perdido la casa, porque había perdido sus ahorros, porque le habían atracado. No, 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 no. Ojo, no estoy diciendo que eso no sea importante y digno de considerar. Pero la verdad es que si queremos tener una idea cómo anda nuestro corazón, si queremos tener una idea de cómo anda nuestra fe o nuestro estado espiritual, observemos las cosas por las que más nos preocupamos o las cosas que más ocupan nuestras mentes. Y ahí nos daremos cuenta cómo anda nuestra piedad, cómo anda nuestra fe. ¿Qué cosas ocupan nuestra mente? ¿Qué cosa nos inquieta? ¿Por qué cosa dejamos de dormir? ¿Por qué cosa nos preocupamos profundamente? ¿Y por qué? Bueno, porque el libro de Mateo, capítulo 6, versículo número 21, dice que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y esta sensibilidad es característica de todos cuantos aman a Dios. Es propia de todos los que aman a Dios. De manera que no solamente Mardoqueo tenía una alta sensibilidad espiritual y mostraba que realmente amaba a Dios y que le interesaba más los asuntos espirituales que materiales. Podemos tener otros ejemplos. Léalo conmigo. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice aquí: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y dice Nehemías, y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ven acá, muchacho, tú siempre estás alegre delante de mí. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué está triste tu rostro? La respuesta de Nehemías: pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Verso número 3. Y di al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Usted notó? Mire cuál es la angustia de Nehemías. Nehemías, como dice el mismo versículo, nunca había estado triste o se había presentado triste frente al rey. Pero ahora, a riesgo de que incluso le cortaran la cabeza, Nehemías no puede esconder aún más su tristeza, su profundo dolor. ¿Y cuál es la razón? Había escuchado la noticia de que la ciudad de Jerusalén estaba destruida, sus puertas quemadas a fuego, y estaba profundamente triste con esa noticia. Eso habla una vez más, amados hermanos, al igual que Mardoqueo, de que Nehemías tenía una alta sensibilidad espiritual. Pero no solamente en el caso de Mardoqueo, de Nehemías. Mire Jeremías, capítulo 9. Les invito a leer también Nehemías capítulo 9, versículo número 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Amén. Otro ejemplo de una alta sensibilidad espiritual. Nehemías sufriendo por sus hermanos en la fe, los que estaban también sufriendo y los que estaban atravesando. Así que, si queremos tener una idea de cómo anda nuestra fe y nuestra piedad, observemos qué cosas ocupan más nuestro tiempo, mente y ocupación. Observemos eso. Por otro lado, mis hermanos, siguiendo nuestro tema acerca de la realidad en la vida cristiana, queremos decir que no hay ni existe tal cosa como el evangelio light, el evangelio suave, el evangelio sencillo. No lo hay, no existe algo como eso. Recordemos, el evangelio es sinónimo de dolor y sufrimiento, y precisamente por esto
Precisamente por esto, Mardoqueo y los demás hermanos judíos, frente al anuncio de la muerte y de la segura persecución que se les avecinaba, estaban sufriendo profundamente. Por favor, observemos la magnitud del dolor que sentía Mardoqueo y sentían también los demás judíos. Leamos los versículos 2 y versículo 3. Dice: vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, escuche bien, gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Eso era la cama de muchos. El cilicio era una manera como de tirarse en el suelo, sin nada, en el mismo, en tierra, sufriendo, llorando. Así estaban estos judíos. Esta es la razón por cómo se titula nuestro primer encabezado, la realidad de la vida cristiana, porque esta es la realidad de la vida cristiana. Y si es cierto, es verdad, tenemos tiempo de solaz, de gozo, de paz, de tranquilidad en el Señor. No es menos cierto que estas demás cosas no están fuera como un combo en la vida cristiana también. De manera que si te han dicho o tú has escuchado otra cosa aparte de esta acerca de la vida cristiana y del evangelio, si no te han dicho esto y solamente te han dicho una parte de la vida cristiana y no te han mostrado esto, entonces te han vendido una verdad a media. Te han estafado, te han engañado. Escucha incluso el pensamiento de algunos autores bíblicos, ellos, en este caso extrabíblico, que han escrito sobre el tema. Y quisiera citar a lo menos dos de ellos. Por ejemplo, dice John Stott: estoy convencido que si fuéramos realmente fieles a Jesucristo, sufriríamos más. ¿Usted está escuchando? Dice o decía John Stott: estoy convencido de que si fuéramos realmente fieles, sufriríamos más. Es decir, él está diciendo, a veces no sufrimos más porque no somos tan fieles. Sigue diciendo, porque el sufrimiento es la marca del cristianismo auténtico. Esa es la marca del cristianismo auténtico. Dice Tim Keller, también un autor de corte de libros cristianos, dice él: Jesús no murió para que nunca sufriéramos. No. Él sufrió, Él murió para que cuando suframos, Dios use ese sufrimiento para hacernos más como Cristo. ¿Usted escuchó? O sea, hay personas que creen que Cristo murió para que nunca nosotros suframos. No. Cristo murió para que al sufrir, entonces nosotros, por su muerte, entonces nos ayude a ser más como Cristo a través de eso que estamos sufriendo. Alguien dijo, a todos nos gusta la historia de Job, hasta que la historia de Job nos alcanza a nosotros. Ahí como que ya no nos gusta mucho, como que no es tan interesante ahí la historia. Pero como dijimos hace un momento, amados hermanos, no hay algo así como el evangelio light, es el evangelio suave, el evangelio sencillo. No. Sino que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución en Cristo Jesús. 2 Timoteo capítulo 3, versículo número 12. Escucha esta frase: el evangelio no es una póliza o un seguro que tú adquieres contra los embates de la vida. No. Eso no es el evangelio. El evangelio no es una póliza que te asegura para todo el sufrimiento y todo el dolor. No. Absolutamente no. Por el contrario, el evangelio de Cristo no nos exonera del dolor, ni nos exonera del sufrimiento, sino que nos proporciona la gracia necesaria
para enfrentar todas estas cosas en este mundo caído. Eso es que hace el Evangelio. Nos da gracia suficiente, gracia profunda, sobreabundante, para que con esa gracia y por esa gracia podamos enfrentar los embates, todos los embates de este mundo caído. Y por esto tú puedes ver a un Mardoqueo como hijo de Dios que era, y los demás judíos, pueblo del Señor, estando aquí en dolor, en tristeza y turbación. Precisamente porque esto es parte de la realidad en la vida cristiana. Y por cosas como estas, amados hermanos, en ocasiones nuestra fe en Dios puede ser hasta tambaleada, puede ser remeneada, turbada, porque llegan momentos fuertes en la realidad de la vida cristiana. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer en esos momentos frente a la realidad de la vida cristiana y esos momentos cuando los embates de la vida nos golpean a nosotros y a nuestros hermanos en la fe? ¿Qué debemos hacer? Esto nos lleva a nuestro segundo punto o nuestro segundo encabezado: identificándonos con los demás en la vida cristiana. Ya vimos la realidad de la vida cristiana, ¿sí? Todo lo que sufrió un Mardoqueo, todo lo que sufrió los demás judíos. ¿Qué hacer en esos momentos? Bueno, esto de nuevo nos empuja a nuestro segundo encabezado: identificándonos con los demás en la vida cristiana. Y mis hermanos, Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que somos débiles y que a causa de las aflicciones de la vida cristiana podemos ser remeneados, zarandeados en nuestra fe y nuestra confianza en Dios en un momento dado. Dios lo sabe. De hecho, alguien dijo que el hombre es él y su circunstancia. Él y su circunstancia. O como se conoce o se dice de manera popular, común, el corazón de la auyama solamente lo conoce el cuchillo. Solamente lo conoce el cuchillo. Para decirlo de una manera que solamente la persona sabe la magnitud de lo que está pasando, la magnitud de lo que está sufriendo. Y Mardoqueo era en verdad un gran hombre de Dios, era un hombre de fe. ¿Y de dónde usted puede deducir eso? Bueno, en la manera como crió a Esther, en la fe. A pesar de esta muchacha haber quedado huérfana, él la asumió, la tomó y la crió y la instruyó en los caminos del Señor. Pero también usted puede ver desde el capítulo 1 que Mardoqueo era un hombre de fe, porque cuando Mardoqueo se entera de la trama contra el rey, Mardoqueo no se sumó a los eunucos para enfrentar al rey o envenenar al rey o matar al rey. No, Mardoqueo denunció la trama. Y eso habla mucho de la piedad de Mardoqueo. De manera que Mardoqueo era realmente un hombre de fe. Era un hombre que creía en Dios. Sin embargo, hay momentos en la vida cristiana que la fe de los creyentes tiende de nuevo a ser probada de manera profunda. De manera profunda. Por ejemplo, como un Elías que deseó morirse en un momento dado, en medio de una prueba, en medio de una aflicción. O un Job que deseó no haber nacido por todo el dolor y el sufrimiento que estaba padeciendo. Y en nuestra historia, una vez más, aquí, un Mardoqueo triste, desconsolado y sin ánimo de escuchar las más mínimas palabras. De hecho, le invito a leer el versículo 4 para que tengamos una idea. Dice aquí: y vinieron las doncellas. Recuerde, Mardoqueo está en ceniza, en cilicio, en ayuno, en lloro, y se presentó frente a la puerta del rey, pero no podía entrar porque estaba vestido de cilicio y no se podía dar paso a nadie con esa forma de vestir. Verso 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina
tuvo gran dolor. Usted notó, y dice el texto que Esther tuvo gran dolor y envió vestido para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Yo quiero hacer énfasis sobre esto, porque este hecho parece sencillo, pero tiene una gran profundidad. El texto aquí, versículo 4, dice que Mardoqueo no aceptó esa ropa para cambiarse, para vestirse de la que llevaba de cilicio. Y esto nos enseña, amados hermanos, que debemos identificarnos ciertamente con los demás, ser comprensivos, empáticos, incluso pacientes con las necesidades del otro. Y de manera particular, empáticos, pacientes, compasivos con los demás, pero de manera particular y aún más con los hermanos en la fe, con los que padecen cualquier situación dentro de la fe. Note que ante la negación de Mardoqueo, dice el texto aquí que Mardoqueo no aceptó la ropa, pero ante la negación de Mardoqueo, el versículo o los versículos siguientes no dicen que Esther dijo, no señor, usted se equivocó, yo aquí soy la reina y aquí usted tiene que hacer lo que yo mando. No dice eso, el texto no dice eso. Lo que podemos ver en los demás versículos, como veremos, es que Esther se identificó con ese dolor, fue empática con ese sufrimiento de Mardoqueo, con ese lloro de este gran hombre de Dios. Eso sí nosotros lo vemos. Y esto nos enseña de nuevo, amados hermanos, que aunque Esther tenía el poder quizás de hacerlo, quizás Esther pudo haberle dicho, no, pues tú no entras, tú te vas, porque yo soy la reina. No, Esther no hizo eso. Se identificó, entendió a Mardoqueo, lo pudo comprender. Y amados hermanos, no minimices la situación o la prueba de los hermanos. No lo minimicemos, esa prueba o esa situación de cada hermano, cada hermana en la fe, porque solo Él y Dios saben por lo que están atravesando. Y eso es muy importante que lo sepamos. Por tanto, no seamos ligeros en juzgar sin saber. Seamos cautos en lo que vamos a decir. Seamos cuidadosos en lo que vamos a juzgar. En la manera pronta y rápida que vamos a acusar o vamos a referirnos sobre un hermano en la fe en medio de una situación, en medio de una circunstancia. De hecho, les invito a leer estos textos. Miren conmigo el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo número 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que cuando hablan cortan, mas la lengua de los sabios es medicina. Mire también lo que nos dice Proverbios capítulo 12, versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Usted ve la diferencia? ¿Usted se imagina, Esther? No, Mardoqueo. Dígale a Mardoqueo que se equivocó, que yo soy la reina. Que aquí no se viene vestido de cilicio, ni en lloro, ni en tristeza, ni nada por el estilo. Que se ponga esa ropa si quiere. No era un asunto de ropa, era un asunto del corazón. Y Esther, más que la ropa, se fijó en el corazón. Y quizá dijo, este es un hombre abatido, triste, adolorido. De hecho, mire esta imagen. Tus palabras pueden construir o tus palabras pueden destruir. Cuida lo que dices. En otras palabras, mis hermanos, seamos cautos, cuidadosos en lo que vamos a decir. Pensemos lo que vamos a decir. Y a veces somos ligeros en juzgar una situación de un hermano, ligeros en juzgar una situación de una hermana, sin saber, desconociendo, como dije yo, y citando a alguien, que el hombre es él y su circunstancia, y que el corazón de la uyama lo conoce el cuchillo. Es decir,
Solo Dios y esa persona saben lo que están atravesando. Seamos cautos, seamos cuidadosos, seamos prudentes, amados hermanos, porque podemos destruir y podemos levantar. Ojalá que tu lengua, que mi lengua, que nuestra boca sirva de medicina y no de destrucción a otros. Y eso lo aprendemos y eso lo vemos aquí. De aquí aprendemos entonces que debemos de ser cuidadosos. Debemos de ser cuidadosos. Hay ocasiones en que una persona no es que sea desobediente. No es que una persona no quiere escuchar lo que tú le estás diciendo, sino que quizás en ese momento que tú le estás hablando, o quizás le está corrigiendo, está tan turbado, tan adolorido, tan adolorida, que no tiene su mente puesta para escuchar y asimilar lo que tú le estás diciendo. Mira lo que dice Salmo 38, que confirma esto que yo te estoy diciendo. Dice así: porque tus saetas, es decir, las saetas de Dios, dice el salmista, cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Si usted sigue leyendo en ese versículo, el salmista se sentía turbado, triste profundamente. Y él dice, wow, es que las saetas o las manos, la corrección, la disciplina, la circunstancia, la prueba del Señor ha venido sobre mí. Me siento así. Entonces hay momentos en que una persona, tú puedes decir, esa persona es desobediente, esa persona no escucha, no asimila, no me presta atención, no oye. Y quizá no es eso. Es probable que sí, pero quizá no es eso. Quizá es que está tan abrumado, tan abrumada, tan cargado, tan cargada de la prueba por la que está atravesando, que no tiene oído para escuchar. Y en ese momento debemos ser pacientes, empáticos, cuidadosos y orar, amados hermanos, orar. Una vez más, hay momentos en la vida cristiana que la fe tiende a ser probada de manera profunda. Y en esos momentos debemos, ¿qué hacer? Identificarnos con los tales. Identificarnos con los tales. Pero ¿qué hacer? Además de, en momentos así. ¿Qué hacer? Mis amados hermanos, no siempre, aparte de lo que hemos dicho, pero también no siempre se debe tener palabra para dar. Y tú preguntas, ¿cómo es que dice hermano Isidro? Sí, amados hermanos. No siempre se debe tener palabra para dar a esa persona. Y parece contraproducente lo que yo estoy diciendo. Bueno, pero lo que estoy queriendo decir es que hay momentos en que lo único que hay que hacer con una persona así es tan solo llorar con él. Como dice Romanos capítulo 12, versículo número 15. Llorar con el que llora. Hay momentos en que las palabras sobran, que están de más. Y en esos momentos ya no hay que decir nada. Sencillamente llorar con esa persona. De hecho, en el capítulo 1 y 2 del libro de Job, cuando la aflicción de Job y llegaron los amigos a visitarle, ellos empezaron muy bien. Ellos empezaron a dañarse más adelante. Pero el texto aquí del capítulo 1 y el capítulo 2 de Job nos dice que ellos se sentaron y gritaron, lloraron, se lamentaron con Job sin decir ni una sola palabra. Y actuaron muy bien, de manera correcta. Porque hay momentos en la vida de una persona que lo mejor que tú puedes hacer, es llorar con esa persona. Sencillamente, sufrir con esa persona, sin decir nada, ni siquiera una palabra. En ocasiones, el silencio puede ser más elocuente que la misma palabra. ¿Tú escuchaste eso? Te lo voy a volver a repetir. El silencio puede ser más elocuente, más fuerte, más profundo que tus mismas palabras. Y en ese momento, entonces, solamente haz silencio y muestra tu dolor, tu empatía, tu identificación al lado de esa persona sin decir nada. Porque otra vez hay momentos en que el silencio puede ser más fuerte y mejor que muchas palabras. Lee conmigo, para comprobar esto, los versículos 5 al 9 de Esther capítulo número 4. Entonces Esther llamó a Hathach,
uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Jactá a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho. Eso lo vimos en la predicación pasada. Amán le había pesado dinero al rey para que mataran a los judíos. Entonces Mardoqueo en la información le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la construcción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos todos los judíos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Verso 9, vino Jactá y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Usted puede notar en esta oportunidad, una vez más, cómo ciertamente Mardoqueo está informando y está dando información de lo que estaba aconteciendo, de lo que estaba pasando. Nosotros, amados hermanos, debemos contextualizarnos, una vez más, debemos contextualizarnos en esta oportunidad de lo que está padeciendo Mardoqueo. Otra vez, hay ocasiones en que las personas en situación, lo único que quiere desahogarse. Mardoqueo aquí se está desahogando, está hablando frente a la situación que está atravesando él y los demás judíos. Hay ocasiones en que una persona lo que quiere es que lo escuchen. En ese momento, entonces, sé tan solo un oidor, y guarda tus argumentos sabios para otra ocasión, para otra circunstancia, para otros momentos. Presta solamente tus oídos, escucha. A veces queremos ser muy sabios y emitir nuestra teología, nuestro conocimiento de filosofía. Y hay cosas, amados hermanos, en circunstancias como las que estamos aquí describiendo, que están de más. Están de más. En momentos de dolor, en momentos de circunstancia difícil, en una persona, presta tu oído, escucha, deja tu teología para otro momento. Y yo sé que es importante la teología. De hecho, tú no puedes aconsejar sin teología. Pero de nuevo, aún el mismo Cristo nos enseña que es correcto hablar cuando debemos hablar y es correcto callar cuando debemos de callar. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de callar, hay tiempo de hablar. ¿Sí? Hay tiempo de llorar, hay tiempo de alegría. Hay un momento entonces que lo que llama o lo que obliga es solamente prestar nuestros oídos, escuchar. Y otra vez, dejar a un lado esos argumentos sabios y profundos que a veces queremos traer para dar consejos a la persona que está sufriendo. Así que la próxima vez que sepas de la situación de un hermano o de una hermana en la fe, cualquiera sea, no seas ligero en hablar, no seas ligero en juzgar. Infórmate primero de la situación, mucho antes de tú emitir un juicio. Y aparte de tú informarte de la situación, antes de emitir un juicio, ponte también en el lugar, en los zapatos de ese hermano, o de esa hermana, o de esa persona, cualquiera sea. Ponte en los zapatos de esa persona, en la situación, en la prueba de ese hermano, o de esa hermana, o de esa persona, de nuevo, cualquiera sea la persona. Ponte en los zapatos de él o de ella, siendo empático, paciente con este. Recuerda, debemos hacer con los demás lo que quisiéramos que los demás hagan con nosotros. Ese es
la regla de oro, Mateo capítulo 7, versículo número 12. Haz con los demás lo que tú quieres que los demás hagan contigo. Así que Mardoqueo aquí se está desahogando. Y por eso hemos titulado nuestro segundo punto, identificándonos con los que sufren en la vida cristiana. Ya vimos la realidad de la vida cristiana, que es dolor, sufrimiento. Ahora estamos viendo a un Mardoqueo pasando por esta realidad de la vida cristiana, que nos obliga el texto, que nos obliga la Biblia a identificarnos con ellos. Identificarnos con ellos. ¿Sí? No presionarlo, ponernos en nuestros zapatos. Recuerde, Esther no le dijo a Mardoqueo, usted se equivocó. Usted tiene que hacer lo que yo digo porque usted es la reina. No. Esther escuchó. Esther fue empática. Se identificó con un Mardoqueo profundamente adolorido, triste. Así que, aparte de la realidad de la vida cristiana, identificarnos con los demás o con los que sufren en la misma, en nuestro texto, aparte de esto, vemos otras cosas. Vemos también algo más que es interesante para el crecimiento y para nuestra enseñanza en nuestro transitar hacia el cielo. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. ¿Qué cosa? Tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas. Tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas. Vimos el capítulo, nuestro primer encabezado, capítulo 4, 1 al 3. Luego vimos capítulo 4, versículo 4 al versículo 9. Y ahora veremos en nuestro tercer y último punto, capítulo 4, versículo 10 al versículo 17, que es nuestro último tramo en nuestro texto y a la vez en nuestro sermón. Tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas. Y yo creo que por el mismo encabezado aquí estaba bastante claro lo que veremos en este último encabezado de nuestro sermón y de nuestro capítulo 4. Y es el hecho de que Esther debía tomar una decisión que conllevaba obviamente riesgos, pero que debía ser tomada. Debía ser tomada. Y aquí, mis hermanos, hay también, al igual que en los otros encabezados, aquí también hay aplicaciones para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de todo en esta vida y en este mundo, la vida se trata de esto, de tomar riesgos y decisiones riesgosas. ¿Nueva vez? La vida, este mundo, se trata de esto, tomar riesgos y decisiones riesgosas. Y serán, escúchame esto, serán muchas veces que quizás no serán las mejores decisiones, ni siquiera la más agradable, ni siquiera la que más le gusten a algunas personas alrededor tuyo. Sin embargo, son decisiones que tú estás obligado a tomar. Son pasos que tú estás llamado a dar. Son cosas que tú tienes que obligatoriamente hacer. Y tú tendrás que decidir, tendrás que tomar el riesgo de una decisión en un momento dado. Y tienes que hacerlo. Tienes que decidirlo. Aunque de nuevo, quizá esa decisión que será riesgosa o es riesgosa, tiene resultados que tú no conoces y que a algunos no les gustan, pero tú tienes que decidir. Mi amado hermano, mi amada hermana, hay momentos en la vida en que debemos de tomar definitivamente una decisión, que no podemos hacer otra. Y por eso nuestro tercer y último punto se titula Tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas, porque van a haber amenazas. Van a haber amenazas como que a fulano no le va a gustar, como que quizá no salga tan bien, como que va a afectar a alguien, pero definitivamente, amados hermanos, hay decisiones que debemos de tomar, aún en medio de esas amenazas, de esas y otras amenazas que se pueden presentar. Y debemos tomarlas sin paralizarnos, lo cual es una característica del miedo, porque el miedo paraliza. El miedo no nos deja actuar, a veces por el que dirán,
a veces por el que pensarán, a veces porque no sabemos cómo va a resultar. Bueno, amados hermanos y visitas, el miedo paraliza. Y como veremos, si nos detenemos y no actuamos, nunca vamos a hacer nada en este mundo, en esta vida. Porque otra vez una característica del miedo es que nos paraliza, nos inhibe, no nos deja dar un paso o no nos deja dar el paso. Observa por favor conmigo los versículos 10 al 17 de Esther. Entonces dijo Actás que le dijesen a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Cuál era la ley? Ha de morir, un riesgo. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y dice y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. En otras palabras, me pueden cortar la cabeza, eso es un riesgo. 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: mira, Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Tremenda respuesta de la soberanía de Dios y del control de Dios por parte de Mardoqueo. Sigue diciendo: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Ve el riesgo, la decisión, a pesar de. Y si perezco, dice Esther, que perezca. 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Usted ve, amado hermano, amada hermana, que hay momentos en la vida en que debemos de tomar riesgo a pesar de las amenazas. A pesar de las amenazas. Y hay aquí algunas enseñanzas que yo no quiero que pasemos por alto y que la podemos ver en esta lectura que acabamos de tener. En primer lugar, al igual que en la persona de Esther, amado hermano y amada hermana, Dios no es caprichoso. Déjame decirte que Dios no es caprichoso. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, que Él te lleva y pone en lugares con propósito. Dios te pone y te lleva a lugares y hace eso con propósitos. Por tanto, donde Dios te ha puesto y llevado, cumple allí tu ministerio. Cualquiera sea el área, cualquiera sea el lugar, pero hazlo con diligencia y con responsabilidad. Y no rehúses a tus deberes siendo negligente ante los mismos. ¿Por qué? Bueno, porque es a Dios y no a otro a quien tú habrás de rendir cuentas. Así que, ¿dónde Dios te ha puesto? ¿O en qué lugar Dios te ha puesto? ¿O en qué posición Dios te ha puesto? Yo no sé. Ahora, lo que yo sí sé, de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí, es que Dios no actúa caprichosamente. Dios actúa con propósito. Con propósito. De hecho, mire el versículo 14c. Y quién sabe, Esther, si para esta hora fue que Dios te llevó al reino. Es decir, usted recuerda, en uno de nuestros sermones titulamos el mismo, el Dios que se adelanta a los acontecimientos. ¿Sí? El Dios que se adelanta a los acontecimientos. Precisamente por esto, aquí está Dios que se ha adelantado a los acontecimientos, porque Dios no es caprichoso. Dios actúa con propósito. Dios es un Dios sabio. Así que, donde Dios te ha puesto, en la posición que Dios te ha puesto,
no sabemos cuál, perdón, no sabemos cuál, pero allí, amado hermano, allí, amada hermana, cumple tu ministerio con fidelidad, con diligencia, no sea negligente en eso, porque al final de cuentas es a Él a quien tú le vas a rendir cuenta, porque fue Dios quien te puso ahí, quien te llamó a ese lugar. Pero en segundo lugar, en medio de una situación difícil, aprendemos de aquí, de esta lectura del capítulo 4, 10 al 17, que en medio de una situación difícil, no busques ser el protagonista de la película, ni busques tampoco robarte el show tú solo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, que en medio de situación difícil, por el contrario de tú pelear solo o pelear sola, busca ayuda de los demás hermanos o hermanas en la fe que libran juntamente, al igual que tú, la batalla cristiana. Búscalos, acércate a ellos, pídele que oren contigo y que oren por ti, contigo y por ti. Pero busca ayuda. Mira el versículo 16, porque no me lo estoy inventando. Mira el verso 16. Lo que Esther decidió, dijo Esther, ve y reúne a todos los judíos. Es decir, este pleito yo no lo voy a echar solo. Y dice allí, y ayunad por mí. Wow. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas, porque note, Esther no solamente le está diciendo que lo hagan. Hay gente así, que dicen, oren por mí, pero ellos no oran. No, Esther no era de estas personas. Esther está diciendo, yo también con mi doncella voy a ayunar igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Amén. De manera que en medio de situación difícil, mi amado hermano, mi amada hermana, no te eche el pleito solo. No te eche el pleito solo. Pide oración, pide consejería. Acércate a los demás que batallan juntamente contigo la lucha de la fe. Pero en tercer lugar, que aprendemos también acá de este capítulo 4, versículo 10 al versículo 17, y de nuestro tercer encabezado, tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas. Esto nos enseña precisamente que debemos tomar riesgos en la vida encomendándonos a Dios. Porque otra vez, como lo hemos dicho en este tramo, porque de eso se trata la vida. De eso se trata la vida. Note la última parte de ese versículo 16 de Esther capítulo 4. La respuesta de Esther frente a la amenaza. Dice aquí, al final, Esther, y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Yo quiero detenerme un poco, un momento, en esto. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero detenerme? Para decir lo siguiente. Hay personas que nunca han logrado nada, pero es precisamente porque nunca han hecho nada. Usted escuchó, se lo voy a volver a repetir. Hay personas que nunca han hecho nada, pero precisamente es porque nunca han hecho nada. Ellos nunca han logrado nada, pero es porque nunca han hecho nada. Nunca se han arriesgado a nada. Y mis hermanos, la vida se trata de riesgo. Riesgos, confiando en Dios, pero con riesgos. Riesgos. Alguien dijo, el hombre que nunca cometió una equivocación, tampoco nunca hizo nada. Tampoco hizo nunca nada. La verdad es que todo en esta vida tiene un riesgo. Mire esta imagen. Ahí mismo lo dice. Es fácil lucir perfecto cuando no has hecho nada. Mire cómo está uno de los lápices ahí, con una punta tremenda, y los otros sin punta, acabados, agotados, claro, porque nunca ha pasado por un sacapunta. Ahora, quienes han pasado por el sacapunta de la vida, se ven como aquellos 3, gastados y bajitos. Otra vez, hay personas que nunca han logrado nada, pero es porque tampoco nunca se han arriesgado a nada, absolutamente. El que nunca cometió una equivocación tampoco hizo nada.
Todo tiene su riesgo en esta vida. Todo tiene su riesgo en esta vida. Incluso los padres tenemos que tener cuidado, porque a veces en la crianza de los hijos, criamos a nuestros hijos siendo de manera sobreprotectora, demasiado sobreprotectores. Y criamos a nuestros hijos de esta manera y en una burbuja. Y queremos librarlo de todo, guardarlo de todo. A veces jóvenes ya con una edad suficiente, los padres viven haciéndole de todo. Si van a salir a hacer una diligencia, los padres lo llevan. Ellos nunca han tomado un carro público, una guagua pública. No, los padres hacen todo fuera de la casa y dentro de la casa. A veces tienen que lavar, tienen que aprender a lavar, tienen que aprender a cocinar, tienen que aprender algo. Ellos no hacen nada. A veces jovencitas ya con edad de poder tener un desarrollo para esta vida, no la tienen porque los padres lo han criado en una burbuja, siendo demasiado sobreprotectores, cuidándolos demasiado del riesgo y de las amenazas. Y padres, y yo soy padre, debemos de tener en cuenta que tenemos que tener cuidado con criar a nuestros hijos en una burbuja, en un círculo que no tengamos en cuenta el hecho de que vivimos una realidad, de que ellos van a atravesar riesgos y amenazas y que debemos dejarlos pasar por ahí. Y que eso es parte del mismo mundo en el que vivimos y del mismo crecimiento y del mismo desarrollo de ellos. Cuidado con esto, cuidado. Escuche estos ejemplos de algunos riesgos en esta vida. Escuche. Si tú ríes, tienes el riesgo de que te tengan como un tonto. Hay momentos dados que si tú te ríes en un escenario o en un lugar, a veces puede pasar por tonto. Si usted llora, puede ser que puede pasar el riesgo o caer en el riesgo de que lo tengan como demasiado sentimental. Demasiado sentimental. Pero si usted ama, tiene el riesgo de que no lo amen. Si usted intenta algo, tiene el riesgo de fracasar en base a eso. Si usted vive, tiene el riesgo de morir. Si usted implementa algo, tiene el riesgo de que eso no arranque. Usted puede ver, todo en esta vida tiene riesgo. Todo en esta vida tiene riesgo. Si usted se monta, usted dice, bueno, yo no me quiero morir. En cualquier circunstancia. Pero usted puede morir. Si se monta en un avión, tiene riesgo de que el avión se cae. Y por eso usted no va a viajar. Si tiene que hacer una diligencia, tiene que ir en su vehículo, tiene riesgo de que choque. Entonces usted no va a hacer el riesgo. Perdón, no va a hacer la diligencia por ese riesgo. Si se monta en un barco, tiene el riesgo de que el barco se hunda. Entonces por eso usted no va a montarse en un barco. Si usted entra en un empleo, tiene riesgo de que lo cancelen. Entonces usted no va a tomar el empleo. Entonces usted no va a hacer nada en la vida. Usted no va a hacer nada en la vida. Si usted decide comerse un pescado, tiene riesgo de que tenga una espina y se atrabanque. Se asfixie y se muera. Entonces usted no va a comer nunca pescado. Usted no va a hacer nada en la vida. Entonces, mis hermanos, todo tiene su riesgo. Y debemos de tomar riesgos en la vida. Obviamente confiando en Dios, pero debemos exponernos a ese riesgo. Tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas, a pesar de esto. Aún el mismo Cristo sufrió el riesgo de ser rechazado, de ser burlado, de ser desoído por muchos. Y todo esto, Cristo lo experimentó y sufrió el riesgo de todo esto y lo sufrió. Ahora, ¿cuál fue el resultado? La recompensa de Cristo. Bueno, dice el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 9 al 10, que Dios lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla. Se doble toda rodilla. ¿Y por qué? De nuevo, amados hermanos, de nuevo, como lo dice esta misma frase, sin riesgo no hay posibilidad de éxito. Sin riesgo no hay posibilidad de éxito. Sí, es cierto, cuando nos arriesgamos tenemos la posibilidad de fracasar. Eso es verdad. Pero también es verdad que sin riesgos no hay posibilidad de éxito. No hay posibilidad de éxitos. No lo hay. Escucha este texto conmigo, que sigue fortaleciendo, aparte de nuestro texto central de Esther capítulo 4, 10 al 17. Mira este texto conmigo también de Eclesiastés capítulo 11, versículo número 4. El que al viento observa, no sembrará. Porque una gente que quiere sembrar y mira al viento empieza a decir, no, está haciendo mucho viento, va a nevar si es el lugar donde cae nieve, o va a llover, o va a caer granizo, entonces no siembra. Y el que mira las nubes no segará tampoco. Una persona que se vive, en otras palabras, para que usted tenga una idea, una persona que se vive llevando del entorno nunca va a hacer nada. Nunca va a hacer nada. Entonces, debemos de considerar los riesgos. Debemos de considerar los riesgos. De hecho, en este virus y en esta pandemia se está considerando abrir de manera parcial y con cuidado el desarrollo de la economía. Y eso no está mal. Eso no está mal. Es verdad, está el riesgo de los indecentes, de los que no respetan, desaprensivos, etcétera, etcétera. Es verdad. Pero por eso entonces no vamos a arrancar, no vamos a seguir el curso de la vida. No, debemos hacerlo, ¿sí? Con las amenazas y siendo prudentes, siendo cuidadosos. Y sobre todo los cristianos, confiando en Dios. Pero debemos dar el paso, debemos arriesgarnos. Porque si vemos el entorno, como leíamos en Eclesiastés capítulo 11, verso 4, si vemos el entorno en nuestro alrededor, nunca vamos a hacer nada. Nunca vamos a hacer nada y nos vamos a paralizar. Hay personas que están como el apóstol Pedro. Que el apóstol Pedro, en Lucas capítulo 5, en medio de una pesca y pasó la noche pescando y no encontró nada. Luego Cristo le dijo que fueran mar adentro para pescar. Y Pedro estaba renegado, desilusionado, triste, negativo. Y hay personas que son así, que están como Pedro, que porque intentaron algo una vez, ya no vuelven a intentarlo más. Porque arrancaron algo y se cayó, ya ellos no vuelven a intentarlo más. Y amados hermanos, no podemos, no debemos hacer eso. No debemos hacer eso. Porque la vida, otra vez, se trata de riesgo. Y debemos, confiando en Dios, como Esther aquí, nuestra historia, tomar decisiones y decir incluso como ella dijo, si perezco, que perezca. Pero había que dar el paso, había que decidir. Así que si perecemos, amados hermanos, en el intento de algo, perezcamos, pero debemos arriesgarnos, debemos dar el paso, debemos de decidir. De hecho, nosotros los cristianos somos los mayores, lo que tenemos mayores razones para arriesgarnos, porque tenemos un Dios que a la luz de las Escrituras controla todos los eventos, todos los detalles de nuestra vida. Así que, confiando en Dios, arriesguémonos, demos el paso a pesar de las amenazas. Así que suelta el miedo, busca la dirección de Dios y da el paso. Por ejemplo, cásate. Hay personas que dicen, bueno, es que la situación está mala, es que yo no sé cómo me va a salir el esposo o ese hombre, o cómo me va a salir la mujer o esa esposa. Mi hermano, cásate. Ora, busca la dirección de Dios, prepárate, pero da el paso, cásate. O puede ser el caso de que una persona ya se ha casado o estuvo casada y ahora esa persona vive amargado o amargada, triste, encerrado o encerrada en sí mismo,
y negativo o reacio al matrimonio otra vez porque tuvo una mala experiencia. Mi hermano, de nuevo, el mismo caso de Pedro en Lucas capítulo 5. No vamos a volver a tirar la red por el fracaso pasado. No, 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 vuelve a intentarlo. Ora y pide dirección a Dios y cásate. Cásate. Haz nuevamente tu matrimonio en el Señor. Así que intenta eso que tú estás pensando. Intentar. Da el paso. Levántate. Emprende eso que tú quieres emprender. Arriésgate confiando en Dios. Arranca eso. Inicia eso que tú quieres iniciar por primera vez. Ahora tú estás indeciso. No sé si lo voy a hacer, y si aquello, y si lo otro, y si no se me da, y si... No podemos vivir la vida así, amados hermanos. No debemos ni podemos vivir así. Sobre todo nosotros los cristianos, que tenemos un Dios que va delante de nosotros. Que como decíamos en el sermón pasado, se adelanta a los hechos. El Dios que controla el universo, los detalles, absolutamente todo. El Dios que según Salmo 147, versículo 4 y versículo 5, llama a todas las estrellas por su nombre. Eso habla del cuidado minucioso y detallista de Dios en todo el universo, mucho más en nuestra vida. Así que arriésgate, arriésgate. Toma riesgos en esta vida a pesar de las amenazas. Y es verdad, finalmente es verdad, que todo esto tiene su riesgo. Todo esto tiene su riesgo y tiene sus amenazas. Pero confía en el Señor. Confiemos en el Señor. Y mira esto, si fracasas o pereces en el intento, como dijo Esther, pues déjame decirte algo. Tú no serás ni el primero ni el último en ello. Ni el primero ni el último. Porque ya otros han fracasado en emprender algo. Entonces si tú fracasas o pereces en eso, tú no serás ni el primero ni el último. Pero el que nunca hace nada, nunca logra nada. Nunca logra nada. Y todo en esta vida, como dijimos, todo tiene un riesgo. Tiene un riesgo. Y debemos de tomar el riesgo y las amenazas confiando en Dios. Pero todo en esta vida tiene un riesgo. Pero no temas. No temas. Que es un mandamiento que vemos en las Escrituras constantemente. Porque el miedo, el temor te paraliza. No te permite avanzar, no te permite emprender, no te permite dar el paso, no te permite empezar otra vez, no te permite iniciar. No te paralices, no te paralices, no temas. Con confianza, con la gracia de Dios, descansando en Él y la dirección de Él, arriésgate, arriésgate. Toma riesgos a pesar de las amenazas. Esther está haciendo esto aquí. Si perezco, que perezca. Yo no puedo presentarme ante el rey. Digo Esther, si yo voy donde el rey, sin él llamarme, me va a cortar la cabeza. Pero bueno, algo tengo que hacer. Al final de cuentas, como vamos a ver, no se la cortó. Pero ¿qué hubiese sido si Esther se queda paralizada, sin decidir? Mi hermano, tú no sabes, tú no conoces el futuro. El futuro lo conoce Dios. Y tu futuro está en la mano de Dios. Porque como dice la Biblia, Él sustenta tu suerte. Él sustenta tu suerte. ¿Qué hemos visto en nuestro sermón? ¿Qué hemos visto en nuestro sermón? Tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas. Vimos en primer lugar la realidad de la vida cristiana. Vimos en segundo lugar identificándonos con los que sufren en la vida cristiana. Y vimos en tercer lugar tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas. Quisiera solamente un llamado a las visitas. Mi querido amigo, mi querida amiga, tú también estás llamado a tomar riesgos en esta vida. Y aunque no estés llamado, lo vas a tomar. Ahora tú tienes un riesgo tremendamente peligroso. Y es el riesgo de morir sin Cristo. Si mueres sin Cristo, te irás totalmente a la eternidad. Tú puedes resolver esto. Ahora, en esta vida. Ahora en esta vida. Ven a Cristo. Ven ya. Dios te bendiga y vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de exponer tu palabra.
Haz lo que el predicador no puede hacer. Y sabemos que él no podrá hacer. Llévala a la mente, llévala a los corazones. Y obra tu propósito en los mismos. Porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga.